Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, analista económico. Economista Dávalos, los tiempos para este gobierno se terminan. Es inminente ya la elección de un nuevo presidente de Ecuador. Esto se dará el 11 de abril y la visión del país se pondrá fundamentalmente hacia el futuro y hacia la transición, a la forma en que se recibe la economía ecuatoriana en este año 2021, que funciona ya de por sí con un presupuesto recortado. ¿Cómo mira usted las perspectivas? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Efectivamente, estamos a puertas de la que el movimiento político vaya de una u otra manera hacia el escenario electoral, porque se tratan de dos posiciones que son contrapuestas, dos posiciones que están en líneas contradictorias. De una parte hay un candidato que pertenece al sector bancario que le ofrece a la sociedad una continuación de la visión empresarial, neoliberal y fondo monetarista, porque que eso lo ha expresado en diferentes oportunidades, y de otra parte hay un candidato que ofrece exactamente lo contrario, es decir, romper con esa relación con el Fondo Monetario, reinstitucionalizar el país. Entonces el ciudadano ecuatoriano tiene esas dos visiones, ¿no? En un ambiente muy enrarecido, además de la política, muy tóxico, si se quiere, en especial en redes sociales, de mutuas acusaciones, pero más allá de esas acusaciones, creo yo que el ciudadano, la ciudadana, tendrá que aprender a discriminar y asumir con absoluta responsabilidad su voto, porque se juega el futuro del país, se juega la pervivencia del país. O el ciudadano respalda un modelo que empezó con Lenín Moreno, un modelo neoliberal, o el ciudadano opta por cambiar ese modelo neoliberal, más allá de las acusaciones, más allá de las suspicacias, más allá de ese ambiente de toxicidad, si podría decirlo, que se está generando justamente días antes de las elecciones. Hablando de cómo recibe el país o cómo recibirá el nuevo presidente, entendemos que hay una reducción de aproximadamente un 14% del gasto público que se logró con este esfuerzo de largo aliento al que se ha visto obligado el gobierno nacional, pero que esta reducción no es suficiente. La caída de los ingresos supera mucho más este monto y Ecuador se encuentra en crisis. Bueno, el próximo gobierno tiene que reinstitucionalizar al país, es decir, instituciones que han sido destruidas por el gobierno de Lenín Moreno. Ponía un ejemplo y es el hecho de que si queremos enviar algo a Cuenca, por ejemplo, desde cualquier parte del país, no podemos hacerlo porque ya no tenemos la empresa nacional de correos. Es decir, hay que reinstitucionalizar. Y dentro de esa reinstitucionalización hay que cumplir con la Constitución y hay que cumplir con la ley. Recordemos este momento lo que está pasando en Argentina. El presidente Alberto Fernández va a acusar de abusos fiscales, va a acusar de estafa fiscal al expresidente Mauricio Macri por no haber cumplido con la Constitución y por la firma con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que el próximo gobierno tiene que hacer eso. Recordemos también lo que dice la Constitución con respecto al gasto público. La Constitución defiende el gasto corriente, también lo denomina gasto permanente porque es un gasto asociado al cumplimiento y garantía de los derechos. Reducir el gasto público significa reducir derechos. Por eso la Constitución establece una relación directa de los derechos financiados por gasto corriente con el ingreso corriente. Es la regla fiscal que está en el artículo 286 de la Constitución. Entonces tenemos que establecer una relación entre el ingreso corriente que recibe el gobierno, que no está mala, con el gasto corriente que está hecho para garantizar derechos. Y además recordar que la ley prohíbe que la deuda pública financie gasto corriente, ¿no? En consecuencia, el próximo gobierno tiene que definir esas cuentas, tiene que decir, a ver, ¿cuánto hemos cobrado en impuestos? ¿Cuánto tenemos en ingreso corriente? ¿Y cuánto podemos gastar en gasto corriente? Porque además la Constitución prohíbe que se utilice el gasto
corriente como variable de ajuste. Lo que ha hecho Lenín Moreno al reducir el gasto corriente es ilegal, es inconstitucional y probablemente después, al menos si gana un gobierno crítico, tendrá que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Porque no se pueden restringir derechos a los ciudadanos. Gasto corriente significa cumplimiento de derechos a los ciudadanos. Pero, ¿qué herramientas va a tener un próximo gobierno a la mano? Ecuador ha venido sobreviviendo en base a créditos los últimos años en una situación económicamente bastante compleja. El país tiene un límite en cuanto a su calidad de sujeto de crédito. ¿Qué perspectivas tiene el próximo gobierno? El próximo gobierno tiene unas perspectivas muy negativas en ese sentido porque hay un sobreendeudamiento realmente desmesurado por parte de Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno llega al poder, la deuda externa del país está en alrededor de unos 32 mil millones, más o menos, ¿no? Él la incrementa a A ver, cerca de la 40 cifra nos mil dijo millones. 32.000 millones. Sí, en el año, esos son los datos del Fondo Monetario y los datos de boletín de deuda del Ministerio de Finanzas del gobierno que Pero establece que la deuda externa, ¿cómo se compatibiliza esto, la economista deuda Dávalos, externa con se aquellas cifras compatibiliza que se por discutían, se debatían? Me parece que fue en el 2015-2016 cuando se decía que se había superado de largo el 40% del PIB y se hablaba ya de una deuda superior a los 40.000 millones. sí, la deuda se divide en dos, la deuda externa y la deuda interna. Ambas conforman la deuda pública. La deuda externa es deuda con organismos internacionales, deuda con gobiernos, emisión de bonos, en lo fundamental. Esa deuda, este momento, está en 46, alrededor de 46 mil millones de dólares. La deuda externa, la que se paga con dólares. La deuda interna está en alrededor de unos 18 mil millones, de los cuales lo más en especial los CETES, que han sido negociados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el acreedor más importante del Estado, ¿no? Eso determina la deuda en este momento. En el año 2016 la deuda externa era de 25 mil millones, en el año 2017 subió a 32 mil millones la deuda externa. En el año 2021, este año, hace un mes, la deuda externa estaba en 46 mil millones de dólares. Esos son los datos oficiales, son los datos reales, ¿no? Cuando Lenín Moreno subió al poder, la emisión de bonos estaba en alrededor de unos 6.500 millones de dólares. Lenín Moreno llevó esa emisión de bonos de 6.500 a 18.000 millones de dólares. Igual en deuda con las multilaterales, BID, CAF, etcétera, esa deuda estaba en alrededor de Lenín Moreno a 18.000 millones. El país no tenía créditos con el Fondo Monetario Internacional en el año 2017. Hoy tenemos ya con el Fondo Monetario Internacional una deuda de 6.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ese es el volumen de endeudamiento en este momento. ¿Qué se ha Son hecho los datos con oficiales. todo ese dinero? Según usted nos señala, aproximadamente un 50% más se ha incrementado la deuda pública, la deuda externa, concretamente en el gobierno de Lenín Moreno. ¿A dónde ha ido toda esa plata y por qué esta crisis tan profunda del país? De acuerdo al numeral 3 del artículo 290 de la deuda externa pública solamente puede ir a financiamiento de obra pública, de infraestructura. Es decir, la deuda externa no puede ir a financiar gasto corriente. De acuerdo al artículo 100, si no me equivoco, 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, está prohibido pagar gasto corriente con deuda externa. Entonces, lo primero que tiene que hacer el país en el próximo gobierno es conformar una comisión auditora de la deuda externa para saber dónde fue esa deuda. Porque de lo que hemos visto, la formación bruta de capital fijo, además que es el indicador de la obra pública, el indicador de cómo se ha construido obra pública, cae en el gobierno de Moreno a sus límites históricos, llega alrededor del 4% del PIB. Es decir, ese dinero no fue a financiar obra pública. ¿Dónde fue ese dinero? Estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Tampoco podía ir a financiar gasto corriente, porque eso es especulado.
Entonces, ¿qué hizo Lenín Moreno con los recursos que provinieron de la emisión de bonos y con los recursos que provinieron de la deuda multilateral? Estamos hablando de una cantidad enorme, alrededor de unos 30.000 millones de dólares entre estos dos rubros. ¿Cuánto cuesta la maquinaria del Estado? ¿Cuánto tiene Ecuador que invertir en su burocracia anualmente? Del gasto corriente, que es alrededor de unos 21.000, 22.000 millones de dólares, el pago en sueldos y salarios de todo lo que se denomina la burocracia es alrededor de unos 8.400 millones de dólares. De esos 8.400 millones de dólares, el 80% se va en el pago al magisterio, a todo lo que es educación, educación en todos los niveles, a salud pública, a hospitales, a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional. Ahí se va un poco más del 80-85% del pago en nómina, ¿no? El resto es todo el servicio público, pero es 8.400 de todo el gasto corriente, que son, sí, alrededor de 20.000 millones de dólares. Con todo esto en mente, economista Dávalos, ¿qué visión tiene usted sobre ese partido aparte que se está jugando en la Asamblea con la discusión de la ley de defensa de la dolarización, ley de fortalecimiento del Banco Central? El día de hoy, efectivamente, el Consejo de Administración de la Legislatura ha resuelto calificar este proyecto de ley y enviarlo a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por el asambleísta Franco Romero. Recordemos que esta comisión estaba presidida por el ex asambleísta Daniel Mendoza, ¿no? Ahora está presidida por este asambleísta Romero. Este es un proyecto de ley muy peligroso para la sociedad. Se parece muchísimo a la ley del AGD del año de 1998 que suscitó la crisis bancaria y el salvataje bancario. ¿Por qué? Porque le recuerdo esto. Por ejemplo, hay una reforma en el artículo 33 al Código Orgánico Monetario y Financiero que establece algo que se llama la regla de respaldo. En la regla de respaldo se dice que en el balance del Banco Central se registrarán los pasivos de las instituciones financieras privadas. Se llaman otras sociedades de depósito, es el nombre técnico. Esas financieras privadas que comprenden bancos privados registran sus pasivos en el balance del Banco Central y el Banco Central está obligado a respaldar esos pasivos con recursos públicos que son de la Reserva Internacional. Eso entra en contradicción con el numeral 7 del artículo 290 de la Constitución, que prohíbe la estatización de las deudas privadas. Esto es prácticamente una estatización de deudas privadas, ¿no? Nos conduce de forma directa a un feriado bancario. O sea, ese artículo lo pueden revisar, está a disposición absolutamente del público, pueden entrar a la Asamblea Nacional, busquen la reforma del artículo 33, ahí van a encontrar el sistema de balances de cuentas, busquen el primer balance, ¿no? Y ahí cuando busquen el primer sistema o el primer balance van a ver eso, que se le obliga a que el Banco Central registre pasivos de sectores privados y que esté obligado además a respaldar esos pasivos con recursos públicos que son de reserva internacional. Exactamente lo mismo hizo la Asamblea Nacional con la AGD. Cuando entregó la AGD, obligó a que el Estado respalde pasivos privados con recursos públicos. Esta vez tenemos una disposición exacta, pero exactamente igual. ¿Cómo va a influir el petróleo en un próximo gobierno, en la economía del país? Se ha promediado en los últimos tiempos unos $60 por barril, pero la caja fiscal recibe menos. Hay una caída en la producción de petróleo ecuatoriano. Hemos escuchado, sin embargo, a los candidatos hablar en perspectiva en la economía con el petróleo, con la minería, con el extractivismo. Bueno, hay que indicar que producto de los cambios de los últimos años, el peso del petróleo en el Producto Interno Bruto ha disminuido de una forma realmente importante. Ha caído de alrededor del 11% al 5% de significación en el Producto Interno Bruto. Es decir, ya no es una actividad tan fuerte, tan importante como era hace algunos años. El petróleo, recordemos nosotros, definía la estructura del país. Es importante, pero deja de ser importante. Por ejemplo,
Por ejemplo, la construcción, este momento, tiene respecto al PIB el doble de tamaño que el petróleo. Con respecto a las finanzas públicas, los recursos del petróleo solo pueden financiar obra pública, es decir, el plan anual de inversiones. Y otra parte puede financiar el pago de servicio de la deuda. El petróleo no puede constitucional y legalmente financiar gasto corriente. Puede financiar el edificio donde funcione una universidad pública, una escuela pública o un subcentro u hospital público. Pero todo lo de adentro, desde el gasto en electricidad, el gasto en agua potable, el gasto en personal y todo el gasto es gasto corriente, ¿no? Entonces, el petróleo solo puede financiar gasto de inversión, no puede financiar ningún gasto corriente. Y el tamaño en el presupuesto tampoco es muy alto, ¿no? Tampoco es así como era antes. Entonces, el país ya está atravesando, ya está viviendo una circunstancia que podríamos llamarla postpetrolera. Volviendo con el tema de la ley de defensa de la dolarización, bajo estudio de la Asamblea, hay preocupación por parte de las cooperativas del país. Dicen que esta ley tiene una especie de caballo de Troya dentro que va a atentar contra el cooperativismo, pero quienes propulsan la ley, entre ellos el ministro de Economía, señala que no se trata sino de un poco más de control para favorecer los intereses de los depositantes, para garantizarles de mejor manera al intervenir en el encaje para las cooperativas y exigir ciertos índices de patrimonio técnico. Efectivamente, se elimina, por ejemplo, la disposición que estaba en el Código Orgánico Monetario y Financiero de acompañar a segmento 5 sobre todo y que la legislación sea más flexible para el segmento 5. Se elimina eso. Y se establecen requisitos de patrimonio técnico tan fuertes que solamente pueden cumplirlo las cooperativas de segmento 1. E incluso para esas cooperativas es fuerte. La única cooperativa que podría realmente pasar es una cooperativa de segmento 1 de las más grandes, ¿no? Prácticamente el segmento 3 y el segmento 4 y el segmento 5 desaparecen. Para que se tenga una idea, en el segmento 5 hay 195 entidades del sector popular y solidario. En el segmento 4 hay como 164 entidades, ¿no? De las 522 registradas en la superintendencia. Y en el segmento 3, si suman segmento 3, 4 y 5, significa que desaparecen con esta ley el 90% de las cooperativas del país. Y las del segmento 2 están obligadas a ser absorbidas, a fusionarse entre sí o a su vez a ser parte de ser fusionadas por las del segmento 1. Y de otra parte, las del segmento 1 prácticamente se transforman en pequeños bancos, ¿no? Dejan de tener el concepto de cooperativas y están obligadas a comportarse como bancos. Entonces, esta ley prácticamente destruye, y no estoy exagerando, hay estudios sobre eso, hay varias, si se quiere, declaraciones de funcionarios, ¿no? Y de gente que conoce sobre eso, que dan cuenta que efectivamente esta propuesta de ley prácticamente borra de un plumazo el 90% de las entidades de la economía popular y solidaria. Salidas a este tema. La una sería no aprobar la ley. Mire, además esta ley es inconstitucional porque plantea la independencia del Banco Central y de acuerdo al numeral 5 del artículo 261 de la Constitución y al numeral 303 de la Constitución, el Estado ecuatoriano a través de la función ejecutiva tiene la competencia de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. No se le puede quitar al Estado eso y transferirla a un directorio que además proviene del sector privado y sin ninguna capacidad de rendir cuentas a la sociedad. Es muy grave, es muy grave, es muy parecido a la ley del AGD y a la ley de liberalización del sistema financiero del 94, porque le pongo un ejemplo. Economista Dávalos, ¿por qué siendo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la representante de alguna manera de este sector apoya esta ley y señala que también coincidiendo con el ministro de Economía no se trata sino de fortalecer técnicamente al sector? Porque todas las instituciones están adscritas, están pegadas al gobierno nacional, que a su vez está pegado a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Estas
obedecen a cumplir con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Recordemos que ya que desde el año pasado se emitió una regulación desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para ya dejar de reconocer, legalizar y aprobar a entidades del segmento 4 y 5. O sea, ya no se pueden crear bancos comunales en el país. Recordemos también que la misma Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria incrementó el monto de lo que se considera economía popular y solidaria a $300.000, de tal manera que cualquier entidad que tiene un monto, créditos, volumen de negocios por 300.000, tiene que someterse a ese tratamiento y cuando va a pedir un crédito a un banco, al ser economía popular y solidaria, le cobran 24 o 28% en tasas de interés. Entonces, ahí hubo un perjuicio directo para este sector y un negocio directo de los bancos, ¿no? Que vieron incrementar su portafolio de una forma importante por estas decisiones. Entonces, yo personalmente creo que la Asamblea Nacional debería, eh, de una u otra manera, tratar de establecer las responsabilidades de esta superintendencia con respecto al sector, con respecto a estas posiciones y preguntarle por qué no se ha pronunciado, por qué no ha defendido al sector que supuestamente está obligado a defender, ¿no? Quizá una comparecencia a la Asamblea Nacional, un juicio político, no sé, pero creo que la Asamblea debería pronunciarse al respecto. ¿Y qué opina usted sobre ese otro aspecto de la ley de defensa de la dolarización que elimina a la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera y la reemplazaría por dos cuerpos colegiados, una especie de Junta Monetaria y otra financiera? Efectivamente, transfiere prácticamente la liquidez monetaria a los bancos privados y el control de los bancos también a los bancos privados, porque establece condiciones que de aprobarse significarían realmente una situación muy grave para el país. Por ejemplo, la liberalización de las tasas de interés. En este momento hay techos máximos de tasas de interés. No pueden irse los bancos por encima de los segmentos, las actividades y los techos. Esta ley elimina esos techos. Por ejemplo, el encaje bancario. Esta ley hace que el Banco Central pague encaje bancario, que es algo inédito en los países del mundo, creo yo, porque el encaje bancario es para regular el crédito, ¿no? No es un fondo de ahorro de los bancos. Esta ley transforma las reservas internacionales en una especie de garantía de los pasivos privados, ¿no? Y recuerda mucho la ley del AGB de 1998. Entonces, realmente le ponen grave riesgo al país. Yo creo que si esta asamblea finalmente la aprueba, la próxima asamblea tendrá que derogarlo. O sea, no se puede, el país no puede mantener el esquema de dolarización porque esta ley afecta a la dolarización. Esta ley prácticamente no solo privatiza el Banco Central, sino pone en cuenta regresiva el sistema de dolarización de la economía, ¿no? Entonces, por eso creo que a futuro la próxima asamblea tendrá que volver a revisar las leyes de Lenin Moreno y tendrá que derogarlas, digo yo, para poder reconstruir la institucionalidad del país. En cuanto a institucionalidad del país, justamente, economista Dávalos, ¿qué cambios prevé usted, ya sea en gobierno del señor Arauz o del señor Lasso? Yo pienso que si gana Lasso, a Lasso le conviene muchísimo la desinstitucionalización, porque la agenda de Lasso es la agenda de la privatización. Pues yo pienso que uno de los objetivos de Lasso es el Banco del Pacífico. Es el segundo banco más grande después del Banco del Pichincha, ¿no? Si Lasso desde la presidencia logra influir para que el Banco de Guayaquil adquiera el Banco del Pacífico, lo va a hacer. Y no solo eso, sino que la segunda joya de la corona es el Banco del IES. Muy probablemente con Lasso, a pesar de las disposiciones constitucionales, nos iríamos a una privatización de la seguridad social. Porque, claro, para los banqueros, el Banco del IES es la joya de la corona, pues es un banco con activos de más de 18.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de acceder a ese banco, privatizarlo, ¿no? Con cualquier pretexto que se pueda legitimar eso, pienso yo que será uno de los objetivos del gobierno de Lasso. Y eso significa confrontación social, conflicto social. O sea, lo que se puede prever, digo que si al menos si se da el escenario que gane el banquero Lasso, el país va a entrar en un proceso de conflicto social. Al día siguiente que gane Lasso, vamos a tener movilizaciones, vamos a tener bloqueos en la Asamblea Nacional. O sea, el país entra a una etapa de bloqueo, una etapa de conflicto. En el caso de Arauz, menos.
Ahí el problema tiene que ver con otras cosas, con el retorno del expresidente Correa, con el control del Estado de la sociedad, pero es otra cosa, pero es diferente, Pero el ¿no? Banco Y del la IES, conflictividad, obviamente. el Banco del IES, para tomar el caso paralelo que acaba de analizar usted en manos del señor Lasso, en el caso del señor Arauz, no habría que pensar que va a seguir la misma línea del gobierno de Correa, de manejarlo casi como una herramienta financiera del gobierno central y de convertirlo también en un botín político. Una cosa es manejarlo como instrumento financiero de un gobierno, que puede darse el caso, y de hecho muchos gobiernos lo han hecho, y otra cosa es privatizarlo. O sea, son, creo yo, dos registros diferentes, ¿no? En el Ujú. caso del IES, Pero, del pero Banco los, del IES, pero los afiliados al IES seguramente no quieren ninguna de las dos cosas. Ellos quieren un banco que funcione, perdone la redundancia, en función de los intereses de los afiliados. perfectamente, sí, eso es la idea. Pero si nosotros ponemos que sí, en dos registros diferentes, un gobierno que utilice esos recursos, ¿no?, en función del marco institucional existente, y un gobierno que utilice esos recursos en función de un objetivo estratégico que es la privatización, son, creo yo, dos registros diferentes, ¿no? En un registro va a implicar movilización social, va a implicar conflicto social. El otro registro va a significar incomodidad, críticas y demás, pero si está dentro de lo permitido por la ley, permitido por la Constitución, no pasa de ahí. Entonces son dos situaciones diferentes, son dos situaciones que para el país significan dos proyectos diferentes, ¿no? Para finalizar, economista Dávalos, y ante la coyuntura ya inminente de las elecciones, quisiéramos también conocer su punto de vista sobre la validez del voto nulo. ¿La cual? ¿Qué? La ¿La validez? validez del voto nulo. Mire, yo pienso que los ciudadanos tienen que acercarse a las urnas absolutamente conscientes y absolutamente responsables con el destino del país, que superen esta nube tóxica que se está dando y que evalúen qué es lo que quieren para el país. Pienso que es absolutamente respetable la posición del voto nulo. Pienso que también es absolutamente respetable la opción que tomen los ciudadanos por uno de los dos candidatos, pero creo que el ciudadano debe pensar bien, pensar con mucha consistencia y darle muchísimo razonamiento a su voto. Estamos en una de las coyunturas más complejas, más difíciles, y de ese voto va a depender el futuro del país. El voto nulo es una opción absolutamente respetable, no forma parte del universo de los votos válidos. Es como salirse de la cancha, pero son decisiones democráticas, y en democracia tenemos que aprender a respetar los criterios de los otros, ¿no? Y votar por un candidato, votar por el otro, marca la diferencia, marca lo que va a pasar en el país en los próximos 4 años. Depende de los ciudadanos, y obviamente hay que respetar el criterio que los ciudadanos y las ciudadanas tengan en este 11 de abril. Ese criterio me parece fundamental porque eso nos permite construir la democracia, y la democracia es una línea roja que no puede bajo ningún concepto negociarse. Todos los conflictos tienen que situarse dentro de la institucionalidad y la democracia. Muchas gracias por habernos acompañado, economista Dávalos. Gracias también. Hasta la próxima. El economista Pablo Dávalos es un conocido analista económico y político de línea heterodoxa. Nos vamos a una breve pausa.